Acción, tu revista mensual de cine y series, con los mejores estrenos de cine, fichas y reportajes coleccionables, series de televisión y 4 pósters todos los meses. Búscala en tu kiosco. Muy buenas, ¿qué tal? Pues nada, sección de Payancueva, vídeo de Payancueva, aquí en la... Voy a ver si me acomodo en el palo de gallina que tengo aquí preparado. Para sentarme de la Payancueva, de la revista Acción Cine. Ya sabéis que Acción es una revista que podéis encontrar en papel, en kiosco, todos los meses, que podéis también pedir a la dirección que os pondrán aquí abajo en el vídeo. Y que además tenemos una página web bastante nutrida de información, entrevistas, opiniones, críticas, vídeos, etc. Y bueno, en esta segunda entrada de Payancueva, pues por ejemplo, en las noticias que tenemos en la revista Acción, con nuestra compañera Elena Campos comenta, por ejemplo, la serie The Bear, que ha sido renovada por una 4ª temporada. Eso es una buena noticia. The Bear es una de las mejores series que se puede encontrar en televisión en los últimos tiempos, y la segunda temporada claramente fue superior a la primera. También tenéis vídeos en los que yo he hecho algún comentario de la segunda temporada y demás aquí en la página web de la revista Acción. Y creo que esta es una de las mejores noticias que podían dar sobre la serie, que además está cosechando premios y que ya os digo que es la que yo recomendaría claramente. Hemos hablado bastante de ella en los vídeos de mejores series del año, etcétera, pero creo que esta es una de las absolutamente recomendables. Es una serie que habla de muchas cosas, es una serie que habla mucho de nosotros mismos, y de lo que nos pasa no solo en los trabajos sino en nuestras vidas privadas, y creo que es una serie en la que puede manifestarse un poco esa capacidad del audiovisual para convertirse en un espejo de inquietudes propias y demás. Una serie sobresaliente sobre toda la producción que se puede ver en televisión. Bueno, pues que la hayan renovado, como dice mi compañera Elena, en las páginas de noticias de Acción Cine, de la web de Acción Cine, por una 4ª temporada, es una excelente noticia. También destaca entre las noticias de esta última semana, que son las que yo estoy pasando aquí, hay muchas más. Yorgos Lanthimos y Emma Stone forman equipo de nuevo para otra película, otro largometraje, Kinds of Kindness, que bueno, que es un poco, yo creo, una derivada de su trabajo en Pobres Criaturas, pero teniendo en cuenta el exitazo que ha sido Pobres Criaturas, y un poco la expectación que ha despertado y el apoyo que ha despertado por parte del público, me parece que es interesante que estos dos talentos vuelvan a colaborar, porque además la química que tienen director y actriz ha sido tan interesante que creo que puede dar mucho juego, y habría que pensar, yo me arriesgo a decir que no será la última vez que colaboren juntos, que creo que estos dos han hecho muy buena química, han hecho muy buen en contacto en Pobres Criaturas, y ellos lo saben mejor que nadie, y creo que tendrán más proyectos juntos y que les veremos con más frecuencia. Después, el primer tráiler también está comentado, el primer tráiler del remake de El Cuervo. Hay gente a favor, hay gente en contra. Los en contra son siempre un poco de carácter de ese no es mi cuervo. Los comprendo, porque a mí me pasa con el Capitán América de Marvel, que nunca ha sido el Capitán América que yo creo que debió de haber sido en cine, y que no obstante protagoniza la mejor película de todo Marvel Studios, en mi opinión, y en opinión del protagonista de Capitán América, que es Capitán América el Soldado de Invierno. O sea, una cosa no quita la otra. La mejor película para mí, mi película favorita, Capitán América el Soldado de Invierno, y sin embargo ese Capitán América pues no es el Capitán América que yo hubiera puesto ahí desde un punto de vista de papel, de personaje, de actor. Pero bueno, ahí está. Es algo que me pasa un poco con The Batman. No es el Batman y el Bruce Wayne que yo habría elegido,
pero eso no es obvio para que The Batman sea una gran película y esté teniendo muchas ganas de ver la siguiente, en un momento determinado. Entonces, lo cortés no quita lo valiente, como decía el otro, y un poco ese es el tema. Y después la nueva película de Ari Aster, que también la comentan las noticias de la web de Acción, que ya tiene título y reparto, y donde pues va a volver a trabajar con Joaquín Phoenix. Bueno, parece que al actor le convence Ari Aster. Sospecho que más de lo que le convenció su colaboración juntos, Bo tiene miedo al público y a una buena parte de la crítica. Pero en cualquier caso al actor parece que le convence y que siguen ahí. Es otra asociación como la de Emma Stone y Yorgos Lanthimos, ¿no? Es decir, una asociación creativa que parece satisfacer a ambos dos y que ahí están, bueno, pues haciendo cosas. A mí no me resulta especialmente estimulante, no tan estimulante como las asociaciones Yorgos Lanthimos y Emma Stone y como la renovación por 4ª temporada de The Bear, pero oye, está dentro del cuadro de noticias que tenemos esta última semana en Acción Cine y quería destacarlo. Yo os invito, ya os digo, a que le echéis un vistazo a la página web, porque tiene cosas muy interesantes, con entrevistas, ya digo, opiniones, reportajes, cosas, vídeos, y con una cobertura también pues de lo que son las noticias del mundo del cine y de la televisión. Y dicho esto, repasado un poco el tema de lo que viene siendo un poco esa actualidad vital de la revista Acción Cine en la web, pues vamos a pasar con mi repaso personal de cosas que están pues un poco relacionadas de alguna manera con mi friquerío y por lo tanto con esta paya en cueva, que es un poco esta sección que estamos queriendo desarrollar en la revista y que dentro de lo posible pues la mantendremos, aunque pasen a lo mejor un mes o 2 meses entre uno y otro, esperemos que no tanto, pero ya sabéis que estos 2 meses han sido muy locos de información, de noticias y han estado muy activos con muchos estrenos y eso también condiciona algunas cosas. Bueno, vamos a empezar por una joyita que me pillé el otro día. Que vosotros diréis, caramba, vaya novedad, El Señor de los Anillos. Sí, El Señor de los Anillos en la edición del Círculo de Lectores, que es mi edición favorita. La pillé el otro día porque yo tengo la edición. Leí el libro. La primera vez que leí El Señor de los Anillos me lo dejó un amigo, Agustín. Me insistió mucho, léetela. Bueno, llevaba razón. Antes de películas, antes de todo. Y después fuimos a ver la versión en dibujos animados de Ralph Bakshi, que como sabéis, y si no lo sabéis os lo digo yo ahora, no está el libro completo, no están los 3 libros, sino que estaba solo hasta la mitad, más o menos. Ralph Bakshi no completó todo el recorrido de la novela. Pero digamos que leer el libro fue una maravilla, fue una gozada, lo recuerdo con muy buenas vibraciones y el otro día lo que hice fue comprarme las ediciones estas un poco de bolsillo que salieron, que eran más manejables, me lo volví a leer, otra vez buenas vibraciones, la segunda lectura, malas vibraciones cuando vi la película de Peter Jackson, tengo que decirlo, no es que me parezca mala, creo que es una buena película, la primera, la segunda, la tercera, mi favorita de Peter Jackson es la segunda. Esto es así, yo aquí en Paya en Cueva estoy para deciros lo que pienso, o sea, no os voy a engañar. Y para mí mi favorita de las pelis de Peter Jackson pues es la segunda concretamente, y no la primera ni la tercera. Pero aparte de eso, pues por ejemplo la batalla en el abismo de Helm que yo leí aquí, que yo leí en el libro, pues me parece otra cosa, y en general no vamos a entrar ahí, no voy a hacer un análisis ahora aquí porque no es lugar ni tiempo, ni tengo tiempo para ello, pero en algún momento a lo mejor sería interesante hacer una comparativa entre el libro y películas de Peter Jackson. Ya que lo he dicho aquí, seguro que se le ocurre a alguien, me van a tirar de las orejas en la redacción por dar ideas, pero bueno, no os preocupéis, si algo tenemos todos los colaboradores de Acción, toda la redacción, toda la plantilla y toda la dirección es ideas nos sobran, entonces pues no os preocupéis, que si alguien toma esta idea, pues que la tome y que la disfrute, ¿no? Pero en cualquier caso, esa idea de comparar, me gustaría hacerlo en algún momento, comparar El Señor de los Anillos, la versión Peter Jackson, que no es exactamente santo de mi devoción, con el libro original. Y para ello, pues ¿qué he hecho? Pues me compré esta edición del Círculo de Lectores,
que Círculo de Lectores solía editar muy bien, y además tiene pues su mapita al principio. No la compré por el mapa, obviamente, pero este mapa es una de las cosas que me gusta mucho de esta edición. Y después la letra, pues hombre, la letra es como es. Es letra de, como digo yo, letra de batalla, ¿eh? Pero tiene algo muy bueno, y es que aunque es tochal, y están las 3 novelas completas, aunque es tochal, y no, aunque no sea tan manejable como esa otra edición de bolsillo con tapa blanda que tengo por ahí, pues tiene la ventaja de que aquí te lo puedes llevar en un viaje, en tal, no se te acaba el libro. O sea, este libro, te llevas este libro y tienes entretenimiento en cualquier viaje, en cualquier visita de hora intempestiva. Yo a veces entre clase y clase llego a tener hasta 2 horas de vacío, de no dar clase, y entonces me bajo a la cafetería y me pongo a leer. Y pensando en eso dije, me apetece volver a leer El Señor de los Anillos, incluso tomar algunas notillas y en su momento hacer un vídeo aquí de comparativa de la novela con las películas de Peter Jackson. Está prometido, lo haré, y lo haré como siempre en la revista Acción Cine. Si la revista Acción Cine y la redacción me lo autoriza también, por supuesto. Pero yo creo que no habrá mucho problema y algún recorrido habría que hacer de este libro. Bueno, pues esto fue una compra que no pude resistirme a ella, porque ya digo, esta edición es muy buena, esta edición, muy buen papel. La letra es de batalla, pero es asumible y está completa. Y además, este libro hay que leerlo con reposo. Este es un libro para leerlo sin prisas. No es un libro de decir, me lo acabo en 3 días. No es un libro para eso, es un libro para disfrutarlo. Y creo, mi proyecto es leer otra vez El Señor de los Anillos, al mismo tiempo que estaré leyendo otros libros a la vez que leo otros libros. ¿Por qué? Pues porque este libro tiene mucho recorrido. Tiene mucho recorrido, necesita muchas horas de lectura, y pues a lo mejor creo que sería conveniente combinarlo con otras lecturas distintas de otras áreas. Y para ello, pues no va a ser nada difícil, porque tengo posibilidades variadas. Una de las últimas que también he pillado es de Brian J. Jones, George Lucas, una biografía de George Lucas, que creo que es una de las biografías más completas de George Lucas. Y lo dice este señor que está aquí, que publiqué con Ediciones JC un libro sobre George Lucas, pero esta es posterior, esta alcanza más, porque yo ese libro lo publiqué hace años, y esta alcanza, para que os hagáis una idea de cuando publiqué yo mi libro de George Lucas, creo que estaba, bueno, se iba a estrenar o se acababa de estrenar, no recuerdo muy bien, La amenaza fantasma. O sea que fijaos, uy, no te vayas, corazón. El recorrido, esto es el micro, que lo tengo aquí, aquí colgando tenemos el micro. El recorrido que ha hecho después todo lo que es Star Wars, el fenómeno Star Wars, lo que ha hecho el recorrido de George Lucas. Y aquí este libro sí que llega hasta por supuesto, todas las precuelas, y por supuesto también todo lo que es este libro concretamente, para que os hagáis una idea, a nivel año. Titula George Lucas, Una vida. Primera edición, octubre de 2017. O sea, haceros una cuenta de que aquí ya ha habido venta a Disney y todo esto. O sea, que ya se ha completado un poco el arco, el proceso y tal. O sea, que esta biografía está mucho más completa de lo que yo pudiera contar en mi libro, de lo que hayan podido contar otras biografías anteriores. 2017 es el año de publicación de esta biografía. Y es una biografía muy interesante, muy bien editada, otro tochal para combinar con el tocho de Señor de los Anillos. Además tiene una ventaja, que tú te coges los 2 libros y oye, quieras que no, te haces algún tipo de gimnasia, que te viene bien. Este pesa menos que este, por algún extraño. No, este pesa menos que este, curioso. Pero bueno, que no está mal, digamos, casar o asociar El Señor de los Anillos con este otro tocho para tener lectura. Porque, bueno, no pasa nada si estás leyendo 2 libros a la vez y no habría nada. Después, más libros. Ya sabéis que yo soy muy librero, me gusta mucho leer. Y además me gusta mucho coleccionar libros. Y este es un libro que, bueno, en La Guerra del Río. Es un libro escrito por Winston Churchill. Sí, ese Winston Churchill. Y es un libro donde, como te pone aquí, en La Guerra del Río,
lo que hace según dicen aquí, es el trabajo histórico a mayor escala de todo lo que escribió Churchill. Yo creo que después están las memorias de la guerra y demás, pero ahí también hay mucho discurso y demás. Pero este es el trabajo histórico a mayor escala que escribió Churchill en 1899, cuando sirvió como oficial en el ejército británico, precisamente en el ascenso, en todo el conflicto que tuvieron con el ascenso del famoso Mahdi y su imperio derviche. Esta guerra colonial del imperio británico está retratada en una película protagonizada por Charlton Heston como el general Gordon y Lawrence, y Lawrence, yo creo que sí, Laurence Olivier, a pesar de ser Laurence Olivier, con todo su temperamento británico, con todo su aire shakespeariano, pues interpretó al Mahdi. Sí, efectivamente, interpretó al Mahdi Laurence Olivier. Curioso en esa película. Una película curiosa, una película de guerras coloniales, también con todo lo que ello comporta, pero que es un poco lo que también me atrajo del libro, decir, bueno, vamos a hacer una comparativa con esta historia del general Gordon, con esa película del general Gordon, Khartoum, y lo que pasó con el Mahdi y demás. Porque creo que además este conflicto es un conflicto que históricamente habla mucho también de otros conflictos que podemos estar teniendo en nuestra actualidad. La geopolítica cambia de actores, cambia de piezas en el tablero, pero en el fondo, en líneas generales, cuando lees historia siempre te das cuenta de que hay muchos puntos en común con la actualidad. Y este es un buen libro para eso. En esta misma dinámica, con esta misma línea, creo que este es uno de los mejores libros sobre la Primera Guerra Mundial, de John Keegan. Una auténtica enciclopedia bien armada sobre Primera Guerra Mundial, con todos sus pliegos de fotos, con los mapas, un poco para seguir las acciones bélicas, y bastantes mapas. Y pues eso, ese despliegue de material gráfico que te sitúa un poco dentro de este conflicto, que es menos conocido, menos transitado a lo mejor por aficionados. Por aficionados a la historia sí es transitado, pero es menos digamos, habitual como lectura. Le gana la Segunda Guerra Mundial, pero la Primera Guerra Mundial de alguna manera es el germen de lo que va a pasar en la segunda en muchos aspectos. Con lo cual ahí sí que hay un tema a seguir y a leer. Sobre compras, pues seguimos con compras. Uy, algo se ha caído por ahí, pero esto es la Payancueva, se caen cosas. La Payancueva está viva, la Payancueva late. Un cómic de Chuck Dixon, con dibujos de Doug Mahnke. Team Zero es una historia también de carácter de hazañas bélicas, que está ambientada en Segunda Guerra Mundial, que está enmarcada dentro de un poco las aventuras de un grupo de superhéroes paralelos del universo Wildstorm, para que os hagáis una idea, un poco este universo de superhéroes. Y esto es simplemente, Team Zero es una... Capitán Atom anda por aquí también perdido. Team Zero es una especie de anticipo de personajes en acciones durante la Segunda Guerra Mundial, lo que es una hazaña bélica de Chuck Dixon. Chuck Dixon es un buen guionista, para mí es el mejor guionista de Conan después de Roy Thomas. Es una opinión que tengo desde que en los últimos tiempos he estado repasando mucho material de Chuck Dixon en Conan, y creo que es uno de los narradores pues más interesantes del cómic que tenemos en los últimos tiempos. Después también me pillé este otro cómic, también de un universo de superhéroes paralelo a lo que es DC y Marvel, porque no solo de DC y Marvel viven este tipo de material de ocio en cómic. Esto es un cruce de Cyberforce con Wildcats, editado en su momento por Forum, o sea que este es prácticamente un incunable, con papel bastante bueno, y con un despliegue
tiene mucho despliegue visual. Esto era lo que era todo el territorio Image, con grandes despliegues visuales. Ya sabéis que en Image había una característica, que era que en este caso tenemos una obra de Mark Silvestri, con Jim Lee, Brandon Choi y Eric Silvestri, y con guiones de Jim Lee y Mark Silvestri, lápices de Scott Williams, etcétera. Y lo que tenemos aquí es una especie de un crossover entre personajes, con las dos entregas de Instinto Asesino, y que tiene, pues es de esa época en la que todos los personajes, digamos, ya no era solo el mundo superheroico, no quedó restringido a Marvel, DC, Image y demás, sino que distintas editoriales de carácter independiente pues empezaban a meterse también en este mundo, ¿no? Y tiene pues este pedazo de páginas que son absolutamente espectaculares. Estas dobles páginas que son espectaculares en el cómic americano. Está repleto de dobles páginas. Aquí tenemos otra muy buena también. Y bueno, es un tomito, ligero. En su momento costaba 1.395 pesetas. De las antiguas pesetas, como se dice, ya no de las vetustas pesetas. Y es de la editorial, aquí tenemos lo que es la editorial Wildstorm. O sea, la colección Wildstorm es de Image, como tenéis aquí, lo que os decía de las independientes, y de Top Cow. Es decir, esta asociación Top Cow, Image, Wildstorm es un poco lo interesante de este crossover. Así que no solo DC y Marvel podían jugar la clave del crossover, sino que también nos podemos encontrar otras alternativas en el universo de superhéroes. Y a mí me apetecía mucho el cazar este tipo de material, sobre todo, ya digo, con esta hoja tan blanca, de tanta calidad, que permite que brillen más los dibujos, pero aparte de eso que permite una mejor conservación del cómic. Y pues eso, lo que es Instinto Asesino, los dos números del crossover con estos personajes Top Cow, Image y demás. Este es otro incunable, por decirlo así, otra vez también de Forum. 525 pesetitas costaba en su momento. Es Héroes Marvel Master of Kung Fu, lo que era Shang-Chi. Shang-Chi, el Shang-Chi que han trasladado después al cine, pero no es ese Shang-Chi. El Shang-Chi que hemos visto en el cine no es este Shang-Chi, ¿vale? No es este Shang-Chi. El Shang-Chi del cine merecía mejor cobertura, pero no voy a entrar en territorios, declaraciones que hizo su protagonista, etcétera, etcétera. Ahora, me parece que este personaje y todo lo que le rodea, porque claro, lo que rodea al personaje de Shang-Chi en los cómics no ha estado reflejado en el cine. La película se parece a Shang-Chi como un huevo a una castaña, ¿vale? Pero no obstante, me parece que es una película, una de las potables que ha sacado últimamente Marvel Studios, también lo digo. Ahora, no es el Shang-Chi original. El Shang-Chi original era este y bueno, y es todo el universo de exótico, de clave, de pulp que tiene este tipo de personaje en las viñetas y que no alcanza después en el cine, con lo cual no deja de llamar la atención que estemos siempre con el mismo problema, es decir, ¿por qué le llamas a algo de una manera si resulta que después es otra cosa? En fin, estas cosas. Esta no engaña, este libro tampoco engaña. Otro libro de cine que me ha parecido esencial de los que he comprado últimamente. Es un libro con entrevistas con estos tres titanes del cine, absolutamente imprescindibles, Buñuel, Dreyer y Orson Welles, y absolutamente distintos. Es lo bueno que tienen, son tres talentos, tres gigantes, con un tipo de cine que no tiene, digamos, no son vasos comunicantes unos con otros. Esto lo editó en su momento Fundamentos, y curiosamente también están pesetas, 1.390 pelas, costaba mi primo, y tiene textos de André Bazin, ojo con esto, Jacques Doniol Valcroce, y otra vez André Bazin, entrevistas. Maestros del cine, directores de la editorial Fundamentos, un clásico, un incunable, hemos dicho incunables de cómic, incunables de libro, un clásico, entrevistas. Con muchas opiniones de estos titanes, que algunas de ellas van a ser sorprendentes para quien pueda leerlas y demás,
Muchos de estos libros los tenéis en bibliotecas, o sea que no son ganas de poner a la gente los dientes largos, ¿vale? Simplemente son libros que se pueden encontrar en bibliotecas y se buscan en bibliotecas públicas. Y este libro de entrevistas es muy revelador de algunas claves de estos directores. Así que esta es otra de las compras que me he agenciado en estos 2 últimos meses. Otra compra curiosa, El Soldado de Invierno, un tomo del Soldado de Invierno, que en realidad tendría que ser La Viuda Negra y El Soldado de Invierno. En los cómics, Viuda Negra y Soldado de Invierno están liados. Digo esto para que veamos las diferencias con las películas Marvel. Y esto pues tiene a Ed Brubaker como guionista en la colección 100%, y un poco en la línea, este es un buen cómic. Si os gustó El Soldado de Invierno, encaja perfectamente con la dinámica, con el planteamiento que tiene la película, que ya he dicho que es mi favorita dentro de las mi favorita ya de Chris Evans también dentro de las producciones Marvel. Tomo muy completo, tomo con vamos a ver cuántos venían aquí. Yo creo que aquí venían 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. 9 entregas de historia de espionaje que de alguna manera trasciende la movida superheroica para entrar más a desarrollar género de espías, pero dentro del universo Marvel. Otro tomo que, de verdad, si lees este tomo y ves algunas de las cosas que han hecho en Marvel en los últimos tiempos, no te lo explicas. No te lo explicas porque lo tenían aquí. Lo tenían ahí. Lo tenían aquí. O sea, no tenían que ir muy lejos. Solo tenían que buscar en sus propias propiedades. En sus propias propiedades intelectuales, en sus propias marcas, en sus propias franquicias, lo tenían aquí. Y ya digo, este es uno de los tomos que más me gusta a mí de esto. Es un poco el tema. ¿De qué va? Pues va a haber el descubrimiento de que Bucky Barnes no murió en la Segunda Guerra Mundial, por eso digo que encaja perfectamente con la película de Capitán América, Soldado de Invierno, y que además se convirtió en un peligroso espía conocido como Soldado de Invierno. Su retorno acabaría siendo providencial, ya que no tardó en ser el nuevo Capitán América. Esto va a ser después, esto juega después, argumentalmente después de que el Soldado de Invierno, Bucky Barnes, sea el sustituto de Steve Rogers en el uniforme del Capitán América. Es un Capitán América que además a mí esa etapa me gustó bastante. Es un Capitán América que lleva su pistola incluida, por si acaso, porque es el puñetero Soldado de Invierno, es decir, no es Steve Rogers, ¿no? Y queda más contundente en algunas cosas, ¿no? Y tras su etapa como Centinela de la Libertad, es decir, como Capitán América, retoma la identidad que le hizo famoso en el universo Marvel. Barnes vuelve a ser el Soldado de Invierno para cazar, junto con la Viuda Negra, a los hombres que él mismo entrenó en un pasado tan misterioso como secreto. ¿Quién los controla? Te plantea, ¿podría ser el Doctor Muerte? Pues ya digo, una joyita para echarse una lectura muy maja, con un buen puñado de números, un arco muy amplio y un poco para quitarse la morriña de más Capitán América Soldado de Invierno. Si os gustó la serie, creo que esta es una buena compañía para completar. Vamos a ir por aquí cerrando capítulo TVístico con, a ver, que no me quiero caer, sería poco interesante. Vale, por ejemplo, este otro, para no aburriros, tengo más materiales por aquí, pero para no aburriros, aunque sé que Green Lantern y Green Arrow, héroes errantes. Esto es el primer arco donde el arquero Esmeralda y el guardián Esmeralda de los Green Lanterns de la DC se van de paseo y se pasean por unos Estados Unidos en conflicto, en un arco que marcó bastante a los dos personajes, pero que sobre todo marcó bastante esa colección que tenían en común, donde estaban asociados en una etapa que, como te explican aquí, publicado originalmente en Green Lantern 76 a 81, de abril a diciembre de 1970, es un retrato un poco de la época. Y después está el All American Comics del número 16, publicado originalmente en julio de 1940. Esta colección de tomos, lo que tiene curioso es que te incorpora siempre una historia. Aquí estos son algunos de los números que vienen en este tomo, que guardan las portadas al final, y aquí además viene lo que es una especie de extra de material adicional, que es el material del cómic clásico, en este caso un cómic de los años 40 con el anterior
Green Lantern, que es el que llevaba esta linterna portátil paseándola por arriba y por abajo. Y como digo, es una visión de los Estados Unidos en 1970, un país que está en pleno proceso de cambio, de mutación, en el paso de los 60 a los 70, con toda la conflictividad que hay de drogas, de temas de enfrentamientos raciales, etcétera, etcétera, y de cómo las cosas están cambiando y que están reflejados un poco en este código de superhéroes que se apartan un poco también, como pasa con Soldado de Invierno, se apartan del mundo superheroico para transitar por caminos que son más de temática social y de conspiración, de intriga, etcétera. Bueno, pues con esto vamos a acabar de momento en esta Pallancova el recorrido cómics, porque tengo otros por aquí, pero bueno, estos aparecerán en otro momento. Aunque, a ver, para terminar, uno de los personajes más locos, esto me lo pasó mi colega Teli Chavalas, uno de los personajes más locos que yo me he cruzado en un cómic, absolutamente loco. Battle Pop. Battle Pop es una gamberrada, pero una gamberrada. Es el papa de guerra. Este es el volumen 1, Génesis, y aquí puede pasar cualquier cosa. O sea, la manera de este papa de entenderse con el demonio, pues es, como veis, bastante taxativa y contundente. Y es, imaginaos que de repente el papa fuera como una especie de castigador, de Punisher. Pues ahí lo tenéis. Esta salvajada de Kirkman, Moore, de Kirkman y Moore. Y bueno, como veis, el papa con su espada, el papa siendo contundente y demás, y un Jesucristo francamente inquietante, que es un puro disparate. En fin, niños, no dejéis de leer la Biblia para leer esto, pero es un poco este planteamiento completamente gamberro, disparatado, de uno de los personajes más gamberros y más disparatados que he leído yo en el cómic. Battle Pop. Ahí lo tenéis. Bueno, con esto ahora sí que cierro cómics ya y libros. Bueno, no, me queda uno, lo siento, ya sé que he dicho que iba a cerrar, pero este lo he comprado esta misma mañana y por eso se me había despistado. Los tres Joker. Batman, los tres Joker. A ver, aquí tenemos Geoff Johns en el guión, muy bueno. Jason Fabok en el dibujo, muy, muy bueno. Y tenemos tres Jokers. Y hasta cierto punto, como decía precisamente mi colega Teli Chavalas, tenemos una continuación del Killing Joke de Joker, el clásico Killing Joke de Joker. Es obra completa. Es bolsillo, es la edición de bolsillo. Esto lo han sacado a tamaño, pues es lo que es la página normal. Eso sí lo han editado aquí a este tamaño, o sea que es un tamaño más pequeño, pero es un tamaño bolsillo, un tamaño de viaje, por decirlo así, que a mí me gusta mucho. Y aquí están los tres, lo que son las tres entregas completas. También es más económico, estos son 9 pavos, pero es aquí Fabok hace maravillas. De Fabok hay que pillar todo. De Fabok hay que pillar todo, porque es un tío que incluso con el guión más simple consigue convertirlo en algo visualmente espectacular. Y se le da muy bien ese código de jugar. Ya veis que aquí está jugando con un tipo de planteamiento de las páginas, de construcción de las páginas, una planificación de página que recuerda Watchmen. Pero bueno, también en Watchmen destacó Fabok con sus planteamientos y tal. Entonces, en el reloj del juicio final. Y esta versión de los tres Joker plantea un enigma, uno de los enigmas de Batman, y desde las colecciones que se han editado sobre Batman o en torno a la mitología del mundo Batman, esta es una de las mejores que se han editado en torno a ese tipo de mitología y demás, los tres Joker. Ya digo, son 9 pavos en la edición Pocket, o sea que no es el fin del mundo, y este es de colección, este hay que tenerlo en la colección, aunque sea en este formato más reducido, pero ya veis que no es un formato reducido que haga, es un formato reducido que se lee bien, es decir, se lee bastante bien y permite, yo en este tengo varios, porque además es un formato que encaja muy bien. Bueno, y vamos a ir cerrando de alguna manera este recorrido, y lo vamos a cerrar con
A ver cómo vamos de tiempo. Uy, 34 minutos, muy bien, pues yo creo que ya vamos cumpliendo. Y vamos a acabar hablando de cine, de dos películas. Dos películas que he visto esta semana, dos películas de terror que son casi podrían ir emparejadas en cuanto a pues esa idea de esa ceremonia satánica y tal, pero que tienen muchas diferencias una y otra. En el caso de Terror en Dunwich nos encontramos una película, son dos películas de serie B, ¿vale? O de lo que se podría decir serie B, cine de mazmorra, y es curioso porque aquí tenemos produciendo a Roger Corman. Roger Corman produce esta adaptación de un relato de Lovecraft que tiene mucha amiga porque, aparte de que hace un spoiler, cartelito ya de por sí, pero tiene mucha amiga porque el tipo de componente que está invocando desde el principio Corman, muy en la línea de Roger Corman, ¿no? Es una película modesta, de modesto presupuesto, y si pongo las dos juntas en este comentario es porque las dos están siendo como una alternativa, tanto La Garra de Satán como Terror en Dunwich, una alternativa a otras cosas que se estaban haciendo en terror en ese momento. En el caso de Terror en Dunwich tiene una clara vinculación como de ser como la, vamos a llamarlo así, la hermana pequeña o la hermana modesta, no diría la hermana pobre, pero sí la hermana modesta, de los planteamientos del arco de producciones, del ciclo de producciones basadas, adaptando relatos de Edgar Allan Poe que dirigió el propio Roger Corman. Y que cambiaron de alguna manera códigos del cine de fantástico, del cine de terror en aquel momento en Estados Unidos. Estas producciones de Edgar Allan Poe entrarían, digamos, se completarían un poco, tendrían un acompañante en esta adaptación de Lovecraft, que vuelve a testimoniar lo difícil que es adaptar Lovecraft en el cine. Yo creo que la mejor adaptación de Lovecraft en el cine la tenemos con La Cosa de John Carpenter, en relación a las montañas de la locura, la novela más larga de Lovecraft, y uno de los clásicos imprescindibles del autor, del escritor, pero esta película testimonia lo difícil de adaptar que es Lovecraft para el cine, precisamente cuando se intenta recrear esas criaturas inquietantes, y también porque Lovecraft es un tío que escribe asentándose sobre una creación de intriga. O sea, tampoco es un escritor que te esté proporcionando un terror intenso de persecución, de matanza, no. Es un tío que te monta el terror, como Edgar Allan Poe, desde la clave de intriga. Y aquí esta película es pura intriga. También muchos podrían pensar que es casi la fantasía de un violador. Yo el otro día cuando vi la película dije, esto es una fantasía morbosa de un violador, porque en definitiva la película está entroncando muy directamente con una serie de pulsiones sociales que hay en ese momento. Para empezar, hay que decir que esta película es de 1970 y que dentro de esta producción, eso es algo que también tenemos en común. Estamos hablando de dos películas de los 70 que son completamente distintas, del mismo año, de 1970 las dos. Esta es la británica, esta es la estadounidense, y ahí cambian muchas cosas. Entonces, como digo, producción de Roger Corman, y en esta producción se está haciendo eco de un poco el miedo que hay en ese momento a todo el tema de las sectas, a ese satanismo que está teniendo bastante predicamento en determinadas comunidades de la zona de Los Ángeles y demás, y como pues también con el tema de la era hippie, y todo esto, pues ese interés por las ciencias ocultas que se suscita en ese momento, por el ocultismo, también ese interés por religiones que no son occidentales, un poco buscando esa clave de exotismo alternativo que permita recuperar alguna forma de creencia espiritual cuando las religiones, la religión judeocristiana, pues parece haber fracasado en convencer sobre todo a los jóvenes para que sigan sus preceptos y demás. Pues dentro de esa crisis religiosa también está ese tema a esas fantasías de la perversión y demás, y de la destrucción de la inocencia. Tenemos que tener en cuenta que antes de esta película un referente obligado para la misma es La semilla del diablo, de Polanski, de finales de los 60,
Tenemos que tener en cuenta también que es interesante que esta película es casi un preludio o un prólogo, o tiene algunos elementos que enlazan con, hasta cierto punto, anticipando un poco claves de El Exorcista, sobre todo en esa clave de la corrupción, de la inocencia y demás, pero también es una fantasía pues un poquito bastante siniestra de esa especie de miedo al nuevo despertar sexual, con toda esa generación de hace el amor y no la guerra, y el amor libre y todo esto. Todo lo que de alguna manera perturba o genera cierto tipo de inquietud en la sociedad, digamos, más conservadora estadounidense, se convierte en miedo a qué hacen los jóvenes cuando salen de casa, este tipo de cosas, ¿no? A las sectas, el miedo a las sectas, muy importante. Tenemos a Charles Manson asomando las orejillas, ya, digamos, el modo secta, el modo fanatismo sectario empieza a tener titulares en las páginas de sucesos, y de todo esto, pues esta película bebe, porque Roger Corman siempre ha sido muy astuto como productor y siempre ha buscado la actualidad como un referente que reflejar, como un espejo deformante en sus películas, en las películas que producía. Esta no la dirige él, pero en cualquier caso, pues lo que hace aquí es proponer a lo que fuera una de las novias de América, que en las películas que se produjeron en los años 50 y 60, películas de jóvenes, de jóvenes en conflicto, melodramas con jóvenes, este tipo, historias románticas con jóvenes, pues una de las grandes reinas de ese género, junto con actores como, por ejemplo, Tab Hunter y demás, pues eran los galanes de la época, galanes juveniles. Pues la protagonista juvenil era Sandra Dee. Sandra Dee, que incluso tiene un párrafo en una canción que canta Olivia Newton-John, cuando hacen la fiesta de pijamas, pues están aludiendo, concretamente la canta, creo que a Sandra Dee la alude Stockard Channing en esa canción, en la canción de la fiesta de pijamas de Gris. Y es Stockard Channing la que alude a que el personaje de Olivia Newton-John en Gris se parece, es como un modelo Sandra Dee, ¿no? Sandra Dee es como una especie de referencia por tanto, de inocencia, de virginidad, de elemento platónico dentro de los amores adolescentes para el cine en pantalla grande en Estados Unidos. Y de repente aquí la convierten en víctima propiciatoria de un ritual, de todo ese elenco de monstruosidades y de sectas y de llamadas a lo ultraterreno que hay en la literatura de Lovecraft. Entonces aquí pues una especie de vamos a llamarlo así, de brujo aficionado al satanismo, descendiente de brujos que han invocado a Yog-Sothoth, pues decide utilizarla con, digamos, con intenciones carnales, y posteriormente, utilizando el Necronomicon, que es uno de los objetos significativos de la película, pues traer a nuestro mundo de vuelta a los antiguos y demás, desde otra dimensión paralela, ¿no? Pero en realidad todo esto es una fantasía que, bueno, está digamos, buscando ese público juvenil que acudía a los cines de programa doble y demás, con unas alusiones sexuales muy medidas, muy cuidadosas, muy respetuosas con las censuras de la época de Estados Unidos, de Hollywood, etcétera, para poder hacer que este material circulara entre un público adulto, pero también que pudiera catar algo de público adolescente. Terror en Dunwich. Es difícil adaptar a Lovecraft. No diría que esta es una de las mejores películas, no. Pero sí que es cierto que he tenido la casualidad, porque no ha sido una cosa, no las miré de fecha y tal, no dije, anda, 2 películas de los 70 de terror, no. Pero ha sido una casualidad que la he visto en días consecutivos, esta última semana, que he dicho, pues esta casa muy bien con la que vi en segundo lugar, que es la producción británica La Garra de Satán, que podríamos decir que en 1970 tiene otra componente también. Si decimos que esta es como la hermana modesta del ciclo de adaptaciones de Edgar Allan Poe que dirigió Roger Corman, podríamos decir que esta otra película, La Garra de Satán, está producida por Tygon. Tygon es, junto con Amicus, una de las 2 productoras, digamos, como de segunda fila en Inglaterra,
productoras de terror y fantasía de segunda fila en Inglaterra después de Hammer Films. Claro, ¿qué pasa? Que esto les proporcionaba mayor libertad a la hora de abordar una serie de asuntos y, por ejemplo, aquí hay una serie de secuencias que aluden a lo sexual con desnudo y demás que no te vas a encontrar en una producción de Hammer Films, donde buscaban otros canales de distribución. Al ser más modestas, digamos que tenían menos dinero, más libertad. Tygon, ya digo, eran 3 productoras, Hammer Films en Inglaterra, Amicus y Tygon. Bueno, pues Tygon, esta es de Tygon, se permitía meterse en charcos y se permitía hacer un tipo de película que mi colega Teli Chavalas, esta mañana cuando hablábamos de ella en el metro, me decía, a mí me recuerda, algunos elementos me recuerdan Warhammer 40.000, o mejor dicho, los Warhammer de la medieval, de la era medieval y tal. Bueno, yo no sé si suscribo todo eso, en parte sí, algunas cosas sí, otras no, pero sí que es cierto que esta película, La Garra de Satán, que también se llama La Piel del Diablo, alternativamente, pues tiene unas componentes de carácter, si se quiere, de invocación erótica del terror o de mezcla, hibridación, fusión de lo erótico con el terror muy presentes en las películas de los años 70, pero todo lo que la película americana producida por Corman, Terror en Dunwich, tiene que tratarlo de una manera más pacata, más limitada y demás, esta lo expone tranquilamente a calzón quitado sin ningún tipo de problema. Es una película transcurre en Inglaterra después, cuando ya se supone que se ha erradicado la brujería y han acabado las cazas de brujas, y a partir de ahí, es una película que tiene un buen despliegue, un buen desarrollo de meternos en el mundo, en ese mundo de oscurantismo y de miedo a manifestaciones demoníacas y demás, pues tiene este juego y esta clave de poder tratar la parte que está vinculada a lo sexual de una manera mucho más abierta, más clara y demás. Y curiosamente también hay sacrificios en altares propiciatorios de víctimas femeninas que están asociadas a una vinculación. Lo mismo que aquí, temáticamente son cercanas, también hay esa idea de vinculación a través de la ceremonia sexual para invocación de demonios o de criaturas que vienen de otros mundos y todo esto. O sea, argumentalmente tiene un tema común, pero esta es mejor, y es mejor porque es más libre para la hora de tratar el tema, se corta menos, y tiene unos elementos curiosos. No es que aquí el protagonismo es un protagonismo curioso porque la protagonista es Sandra Dee, pero realmente también aquí está bajo la sombra de Psicosis. La sombra del éxito de Psicosis también está planeando sobre lo que le pasa a Sandra Dee en esta película, el encuentro con lo extraño, con lo aberrante. Y en esta otra película, sin embargo, el protagonismo está menos claro y desde luego sí que coincide con las historias Warhammer, en que realmente, aunque haya algunos personajes que tienen un poco más de presencia protagónica y demás, pero sí que es cierto que parecen estar protagonizadas por un conjunto de personajes, por un grupo de personajes, y que todos, ahí no hay ninguno bueno. Todos, por un lado o por otro, aquí tenemos satanistas, brujería, invocando realmente a Satán y demás, tenemos manifestación sobrenatural, y tenemos a los cazadores de brujas, que son unos individuos muy peligrosos que lanzan jaurías de perros contra sus perseguidos. O sea que al final todo es como un mundo de caos, y ahí sí que se acerca el tema de Warhammer, donde todos, si chungos son otros, más chungos son los de enfrente, ¿no? Entonces no hay una estructura de protagonismo, antagonismo, maniquea de buenos y malos, sino que todos son malos. Y esto está bien porque esto permite dar ese retrato de terror, de ese resurgir de la brujería en una zona de Inglaterra, donde desde el punto de vista del diseño de producción me gusta mucho que con muy poco dinero sacan mucha rentabilidad. A un diseño de producción, a un presupuesto muy limitado, le sacan la máxima rentabilidad. Y creo que eso es de alguna forma una escuela de cómo hacer economía en el cine, porque realmente te meten en ese mundo, te meten totalmente en ese mundo. ¿Dónde nos encontramos, sin embargo, aquí? Pues más con lo que es la fórmula, el pastiche de lo previsible y demás, con algunos momentos inquietantes, pero que realmente me llegan a producir realmente terror. Aquí está, curiosamente, además, tengo que decirla, en Terror en Dunwich aparece una actriz que después va a ser muy célebre por sus intervenciones en El Padrino
y por su intervención como la novia, primero y después la esposa de Rocky Balboa, en la saga de Sylvester Stallone, de boxeo protagonizada por Sylvester Stallone, que es Talia Shire. Pero ahí todavía no responde como Talia Shire, sino que responde como Talia Coppola. Bueno, pues una Talia Coppola, una hermana de Francis Coppola, muy jovencita, también está aquí en función de enfermera, en un papel de enfermera. Y aquí siempre, pues cuando se producen los ataques, pues digamos que se produce una especie de elipsis, para no entrar en materia demasiado. Pero aquí no, aquí van a piñón fijo, y es muy curioso hacer una comparativa entre las dos películas, tratándose de dos producciones de terror de los años 70, y ver las diferencias que hay por cuestiones de carácter, si se quiere, de censura o de autocensura y tal, del cine estadounidense frente al cine británico. Eso a pesar de que el cine británico tiene una de las censuras más estrictas de todo el mundo. No de Europa, de todo el mundo. Pero a pesar de eso, en esta época, en 1970, todo lo que aquí se trata de una forma como, sí, vamos a hablar de sexo y demás, pero de una manera menos visualmente, digamos, obvia, o a calzón quitado, pues aquí ese despliegue lo vamos a tener mucho más amplio y se cortan muchísimo menos. No se cortan un pelo nuestros colegas de Taigong. Y en ese sentido, pues ya digo, dos películas que tienen una fácil comparación, un análisis interesante del tipo de producción que había en terror en aquel momento. A mí me gusta más esta fórmula, porque esta fórmula no solo te meten dentro de ese mundo, de ese momento, sino que además no te dejan agarrarte a ningún personaje, porque todos los personajes que estás viendo te producen cierto tipo de repeluco, distanciamiento o directamente repugnancia. Es decir, todos los personajes, no hay buenos y malos. La falta de ese maniqueísmo simplón aquí me parece que le gana muchos puntos frente a esta. Esta es mucho mejor película que esta, y esta resulta muy inquietante a su manera, un poco en ese despliegue de ETA. Y yo creo que hasta aquí podemos estar en la Payancueva de este mes. Espero que podamos, a ver si puedo conseguir hacer una al mes. También tengo el tema de las videocríticas a la carta, que también lógicamente quiero cubrirlo, porque todos los que habéis apostado por ello os lo merecéis, y merecéis que cubramos ese aspecto a la mayor brevedad posible. Y nada, que nos vemos en otra. Insisto, echarle un vistazo a la página web de Acción, miraros la revista Acción en kioscos, que os puede gustar, tiene un amplio despliegue también de coleccionismo, pero muchísima actualidad, entrevistas y demás. Y nos vemos en otra. Hasta luego. Acción, tu revista mensual de cine y series, con los mejores estrenos de cine, fichas y reportajes coleccionables, series de televisión y 4 pósters todos los meses. Búscala en tu kiosco.